Bien, nuestro invitado en esta segunda hora de programa en la que estamos es Roberto López. Roberto, nadie sabe, Beto López. La verdad que sí, ¿no? ¿No? Pues bueno. son esas personas cuyo nombre... Es Beto. Claro, y es como Poroto Pisoni. ¿Cómo se llama Poroto Pisoni? No sé. ¿Qué sé yo cómo se llama Poroto Pisoni? Nadie Totalmente, sabe sí, cómo se llama. sí, es así. Es así. Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias una vez más Gracias por venir. por invitarme. Se ha abierto un centro, iba a decir de rehabilitación, no es estrictamente o lo que conocemos como centro de rehabilitación, es un espacio interesante en la rehabilitación de una persona que te has decidido a encarar como una materia específica en el transcurso de una rehabilitación habitual. Contanos un poquito. Bueno, sí, primero de todo, por ahí vamos a definir esa palabra de rehabilitación. La rehabilitación la hacen los kinesiólogos, ¿sí? Mis colegas, amigos, y que todos los días estamos compartiendo y te siguen enseñando el día a día. Nosotros los profes lo que hacemos son readaptaciones o reinserciones a las actividades cotidianas, ¿sí? Es decir, yo consideré en toda mi carrera, cuando la fui transcurriendo, que había una etapa en donde la persona se lesiona, recurre o no al médico, al especialista, a partir de ahí estudios, derivan, termina en kinesiología y estado de alta. Entonces la pregunta es, cuando llegan a las instituciones que nosotros lo teníamos como un jugador o como un alumno en una escuela, estado de alta, ¿podés empezar nuevamente a la actividad al 100% como cuando venías en competencia? Entonces ahí aparece esa famosa residiña que lo que hace es, ¿estaba preparado tu cuerpo para una nueva exigencia o lo tenés que volver a preparar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo te sacó? Estaba apto. Claro, pero no preparado. Apto, pero no preparado. Claro. Es decir, terminaste un foco de un diagnóstico que tuvo una inflamación, fue recuperada quizás en la primera etapa de fuerza, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos por más, ¿sí? Por más en lo aeróbico, por más en la flexibilidad, por más en la coordinación, es decir, y sobre todas las cosas, habría que preguntarse qué tipo de ejercicios estabas haciendo si tenían relación a lo que vos después ibas a exigir tu cuerpo el fin de semana. ¿Cuánta gente de nuestra edad en la semana te dice, voy al gimnasio? Muy bien, el gimnasio está bárbaro. Ahora, ¿cuántos ejercicios hacés similares al deporte que querés practicar el fin de semana? Y quizás muchas veces no hay ni uno similar. Entonces ponés a tu cuerpo en una preparación física, pero el fin de semana le pedís un gesto deportivo que a lo mejor en la semana no lo practicaste. Entonces de eso se trata este nuevo emprendimiento que yo ya lo vengo haciendo en otro lugar y hace años. ¿En dónde? Lo tuve. Y yo lo tuve en mi sala de pilates acá enfrente de la radio, en lo que fue en su primer momento Calzados Hernán. De ahí ya me mudé a la 21 y 32, tenía esos espacios. La pandemia lo que hizo es tener que cerrar, como nos pasó a mucho, irme a mi domicilio y seguir trabajando en conjunto, como te decía, con los médicos y con los kines que me mandaban para esa segunda etapa. Y bueno, yo trabajaba sobre eso y después ya la gente se quedaba, era lo que hablábamos recién con vos. Después ya le gustaba, se sentía bien, decía, bueno, pero aparte de hacer tal actividad, ¿puedo incluir esta? Claro que podés incluir esta. No es única y se puede sumar a un proyecto de trabajo semanal o semestral tuyo. Y bueno, ahora sale lo de Mercedes Salud, me pareció interesante, uno quiere seguir estudiando, quiere seguir compartiendo con profesionales, aprendiendo, y bueno, con el apoyo del grupo de profesionales que trabajo fuera de Mercedes Salud, más los que me invitaron adentro, nada, es un proyecto en el 17, 26 y 28. 17, 26, 28, pero esto tiene que quedar claro dos cosas fundamentales. A ver. La primera, que mi lugar de espacio sigue siendo el mismo, es decir, yo sigo trabajando con mi método, se llama Pilates EFA, si después quieren lo desmenuzamos y vemos qué es la sigla EFA. Y esto es un nexo exclusivamente donde se vaya a tratar o ese diagnóstico o esa lesión recuperada específicamente. ¿Vas por una lesión de hombro? Bueno, quizás trabajemos exclusivamente ese hombro. Obvio que hay métodos, en el mío, que yo considero que es un todo el cuerpo y la preparación física, entonces hay partes del cuerpo que vos las tenés que trabajar aunque la lesión haya sido del hombro.
Por ejemplo, ¿cuál? La zona core. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a ir a buscar es un eje, un centramiento. Entonces, si tú, como decía Eduardo recién, si no te escañamos y no te ponemos, ¿sí?, a ver cuáles son los déficits en tu cuerpo, ¿sí?, indudablemente vamos a volver a insistir lo mismo. Quizás ese hombro está sufriendo presiones o mucha relajación desde otros puntos de vista. ¿Soy claro? Clarísimo. Yo siempre por ahí a la gente le digo, y lo llevo un poco a la agronomía, porque por ahí mi secundario fue en agronomía y no tiene nada que ver, ¿no? Muy bruto por ahí lo que te voy a decir, pero es como una plantita que le pones un tutor de un lado y un tutor del otro. Si ese tutor tiene más fuerza de un lado, y es muy posible que del otro ceda. Y hay edades en donde hay músculos que están muy comprimidos y hay otros que están muy relajados. Bueno, la idea es buscar ese equilibrio muscular, ¿sí? De eso se trata. Contaba fuera del micrófono que vos estás medio turulata y te viene bien esto, digamos. Claro. Turulata es un término escasamente científico. Yo diría pero descangallada. Sola Descangallada, descolado, mueble viejo, como dice el tango, todos esos términos juntos. Qué agresivo. No, se me ocurrió describirla como turulata, No, en el afecto. pero digamos. porque tuve como quebraduras en lugares, operaciones, entonces yo noto que estoy medio ladeada, parecido como o cosas, bailo también. Claro. Y yo hago un ejercicio, o sea, hago ejercicios para que eso se acomode. O sea, yo aprendí, no sé, autodidacta, entonces fui aprendiendo y yo me levanto y me acomodo. Yo si no me acomodo en la mañana, me hago unos estiramientos y todo eso, no salgo así. Y entonces, ¿pero por qué? Porque yo tuve la rótula quebrada, entonces cuando me quebré la rótula estuve 40 días con la rótula sin saber que estaba quebrada y claro, la otra pierna se me hizo más fuerza. Después tuve la quebradura del brazo, mucho tiempo enyesado, del otro brazo. Tengo como cosas. Y natación me ayudó un montón a acomodarme, más que acomodarme, a poner en evidencia estas cosas, porque me ves nadando y me iba para un lado, para el otro. Y ahora después de unos años, yo noto esto de que con el aprendizaje, yo soy muy de preguntar a los profes qué tengo que trabajar para mejorar tal cosa. Entonces hago mucho ejercicio, muchísimo, y cuesta, porque el cuerpo vuelve al estado ese malo. O sea, cuando vos dejás de hacer los ejercicios, por ejemplo, te volvés a descolar, digamos. Y yo lo digo así, pero bueno, eso que dice el del core, yo antes, claro, pensaba que era solo hacer abdominales, por ejemplo. Y después me encontré que no, que el centro es mucho más que los abdominales, son otro montón de músculos. Entonces esas cosas, si no las sabe, vos te pones a hacer 100.000 abdominales y no estás haciendo todo lo que tenés que hacer, es mucho más. Esto excede lo que es recuperación, porque el momento de la vida en donde uno arrastra alguna cosa, sí, aunque no tenga una lesión de la cual se esté recuperando, simplemente el paso del tiempo, lesiones crónicas, o sea que es aplicable, digo, a cualquier persona. Sí, yo lo voy a abordar sobre los temas que he trabajado y que me he capacitado, ¿sí? Soy muy respetuoso de eso, lo he hecho en toda mi carrera, imagínense después de 38 años que soy profe y tengo una especialidad, una licenciatura en salud y en alto rendimiento deportivo. No voy a trabajar por ahí en diagnóstico que no he trabajado. Ejemplo, ACV, ¿sí? Son diagnósticos muy especiales, donde hay que capacitarse mucho. Lo mío es más lo trauma, ¿sí? Un tobillo, una rodilla, una columna, cervicales, ¿sí? Indudablemente hay, como decís vos, hay readaptaciones y reeducaciones del movimiento en el ser humano. Y vas caminando. Digo, que no necesariamente tienen que ver con una lesión previa. No, un mal gesto. Claro. Un mal gesto de siempre hizo que motrizmente o empezar siempre sobre tu lado dominante, por eso van a escuchar mucho el ojo dominante, sobre tu lado dominante, y quizás el otro, el famoso ese bobo que le dice la gente, bueno, ese bobo que le dice la gente es lo que hay hoy por hoy, y sobre todo en Pilates, muy puesto el foco en cómo estimulamos ese hemisferio y cómo lo empezamos a estimular. Yo quiero aclarar por ahí porque, bueno, esto es como todo y muy respetuosamente, Pilates hoy de la nada terminó siendo el método boom, ¿tá? Y lamentablemente yo ayer vengo de mi cursada, mi profesor viene de Recife, de Brasil, de exponer, entonces hablamos que Pilates tiene 54 ejercicios en un reformer.
¿Qué significa un reformer? Reformer La es la cama. cama, lo que la gente equivocadamente dice, voy a Pilates y hago en una cama. No, la cama es para dormir. Ya de movida vamos a empezar a hablar del término del elemento. Se llama reformer. Ahora, si ustedes ven en Instagram, en Facebook, ustedes van a ver más de 54 ejercicios. Entonces la pregunta es, ¿los creó Djoser? ¿O tenemos una creatividad el ser humano, el profesor, y hoy por hoy el YouTube, el Instagram y la imaginación? Entonces, siempre me ha tocado hoy en las formaciones, porque inclusive mis formadores también nos los han enseñado a nosotros, de decirle, si es tu ejercicio, hacete cargo vos, no es Djoser. ¿Soy claro? Porque si no parecería que es tan abierto. El método Rando, por ejemplo, que aparezca. Claro. Bueno, porque combinan de esos 54 Está bueno combinan. lo que vos decís. Claro, yo tengo, pensando, dame Vos dos tenés segundos. combinaciones tuyas. Pará, vamos, porque si no, Sí. vamos a organizarnos. Yo tengo mi método, vos dijiste el método Rando. Bueno, yo te digo, mi método se llama EFA. Entonces vos vas a ir conmigo a Que habías entrenar. dicho que significaba que Ahora Pilates EFA. ¿Qué es Pilates EFA? Yo pongo una combinación de Pilates con preparación física. El Pilates Djoser. Yo no cambio nada de Djoser. Y si cambio algo de Djoser, digo, esto es una adaptación a los ejercicios inestables que trabajo en Córdoba con el licenciado Mario Di Santo, uno de los últimos investigadores y escritores argentinos, que él trabaja sobre inestables, protectores. Entonces yo incluyo ejercicios del campo, o con esferas, o con mancuernas, sobre lo que es Pilates. Entonces ahí aparece el método EFA. ¿Qué es EFA? La E es de entrenamiento, pónganle en el significado que ustedes quieran. ¿Sí? En la capacidad del ser humano de trabajar en forma continua, permanente, La F, funcional. Y acá es donde quizás también hay varias ramas para poder diferenciar. ¿Qué es lo funcional? ¿Salgo de un lado y me coloco en otro? ¿Salgo de un...? No, lo funcional en mi método es reclutar la mayor cantidad de fibras musculares para ejecutar una acción. Es decir, vos vas a jugar al tenis, perfecto, fabuloso, vas a elongar o vas a fortalecer o vas a activar la musculatura necesaria para el tenis. Ahora, cuando vamos a jugar, vamos a reclutar cantidad de fibras. Bien. Y analítico, en el siglo que estamos viviendo, vos me lo sabrás decir, somos cambios continuos, permanentes. Entonces parece ser que todo lo de antes era malo, todo lo de ahora es muy bueno. Bueno, entonces tomemos concepto. Analíticamente es cuando trabajamos puntualmente en tu caja del auto de carrera, ese engranaje que está fallando. Entonces el movimiento global pasa desapercibido. Ahora, cuando vamos puntualmente al gesto, es muy posible que ese grupo muscular que es pequeño, porque el grande va a pasar bastante desapercibido, el pequeño de alguna manera va a fallar en coordinación, entonces yo siempre doy el ejemplo de una cadena. Una cadena, ¿dónde se rompe? En el eslabón más débil. Bueno, entonces, el analítico mío es trabajar el eslabón más débil de la cadena de un movimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para reforzar el gesto después motor, que sea mejor realizado y que no tengamos ese problema de esa recaída sobre ese lugar débil. ¿Soy claro? Clarísimo. Sí, clarísimo. Lo que es, Muy interesante. No, lo que sí te iba a decir, porque todo va avanzando y como vos decías, no, lo viejo estaba mal hecho. Pero ¿y si lo viejo dio resultado hasta ahora? ¿Cómo que estaba mal hecho? ¿Cómo sé que tengo un buen resultado de lo que hice, de lo que cambié? Se necesita tiempo para eso, tiempo y análisis en muchos casos, no en uno solo, ¿no es así? O sea, uno hace una estadística. Mira, yo ahora... Y perdóname antes Sí. viste que yo te dije, lo vamos a escanear. Sí. Vi un video de una prueba de una máquina, un avión, Sí. el piloto dice, la cola vibra, no vibra, la cola vibra, bueno, la discusión termina poniendo una cámara, mirando a la cola y tampoco se daban cuenta, cuando pasan esa filmación en cámara lenta, la cola vibraba. O sea, hay muchas veces que uno presume que está pasando algo, pero no lo puede plasmar científicamente. Sí. Y acá, cuando está el ser humano en el medio, pues Claudia dice recién, yo tengo un tobillo que se me dobla. Ella piensa por ahí que el tobillo se dobla de una forma.
Pero la causa quizás ¿cómo está en otro determino lado. realmente que ese tobillo? Lo que pasa es que lo de Claudia, me parece a mí, muy respetuosamente, sin ser un especialista en el agua, es que la gente también confunde un poco. Y ante cualquier cosa dice, anda a nadar. Y lo que no estamos teniendo en cuenta que el agua también te ofrece una resistencia. Que sea menos traumática no quiere decir que no hagas esfuerzo y que no hagas mucho desgaste. esfuerzo, no. Claro, entonces vos decís, estás en un plano en donde de movida, cuando hemos enseñado a nadar, lo primero que buscábamos era ejes, lo que hablamos, lo mismo de ejes. Sí. ¿Sí? Flotación ventral, lateral, ¿sí? Dorsal. Si vos no manejás el tipo de flotaciones, ya tenés un problema. Tu nave va ahí medio ladeada. Y si a eso, a su vez, le sumás que motrizmente sos dominante sobre un hemisferio o el otro, y si a eso le Se me sumás notó que muchísimo. tenés una dorsalgia, por decirlo algo, y no tenés una pared abdominal bastante fortalecida, y sos un catamarán doblado de la punta de ambos lados. Sí, Es decir, sí. me parece que ahí entramos lo que vos decís. Estoy asociando esa El imagen catama- No, porque- el catamarán claro. doblado. No, no, Vas ¿Qué hace el subiendo y catamarán vas bajando doblado? en el agua No. y terminás con una lumbalgia Por eso. que por ahí no se tiene en Ahora- cuenta, que también en el agua te la podés producir, No, creo no, yo, ¿no? no está, porque yo ahora estoy mejor que de esto, ¿qué te digo? Porque fui a nadar a Mar del ¿Cómo Plata. sería No, cuando- no, pero en cómo serio, sería cuando estaba fui- mal? No, pero ya nadé en aguas abiertas, ya avancé, digamos, ya pasé una etapa, pero al principio, es lo que dice él. Yo ya no o sea, esto, el core era se movió, y para colmo esto que de un lado de un lado nada me iba bien, para el otro lado no. No podía. Claro. Ahora yo ya esto lo estoy aprendiendo, pero fue todo un aprendizaje. Por eso te digo, preguntando a los profesores, Un preguntando aprendizaje, a evaluaciones. los kinesiólogos. Ahí Y tengo cosas hasta de que tienen que ver con lugares del cuerpo. Eso es que decís vos te parece que el tobillo de otro lado. Sí, porque yo, por ejemplo, una cuestión que tenía en los glúteos tenía que ver con el talón. Y ahí empecé a trabajar otras cosas. Pero es como dice él, eso lo podés ver en el contexto. eso lo podés ver, yo creo que eso lo podés ver, por eso hay que ser muy respetuoso. Vos como médico, cuando yo llego y te pregunto, doctor, pum. A ver, vos me escuchás, armarás tu ficha y empezarás a desmenuzar y empezarás a buscar lo que dice Eduardo, info. Bueno, parte de la info para nosotros son palancas, parte de la info de nosotros es motrizmente verlo desplazarse, parte de la info todo lo que podemos tener sobre imágenes. Perfecto. Ahora después es importante, ¿sí? Estudiar el estudio de la marcha, la biomecánica, y a partir de ahí empezar a enseñar cosas que lamentablemente en nuestra educación física, por eso te digo que no todo lo de antes era malo. No. Miren, les voy a dar un ejemplo. Estamos estudiando en un grupo de estudio con Mario Di Santo por qué a la coordinación no se la tiene como capacidades condicionales. Las capacidades condicionales, digamos, que cuando una persona está bien físicamente, podemos hablar que más allá del rendimiento deportivo, de lo social, lo psicológico, lo nutricional, bueno, eso son entornos que son importantes. Acá estamos hablando solamente puntualmente sobre las capacidades condicionales físicas. Resistencia, fuerza, flexibilidad. ¿Sí? Resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad. Entonces, ¿por qué no se lo tuvo en cuenta a la coordinación? Yo tuve un profesor que en aquel momento, cuando tuve la suerte de estar estudiando educación física, ya por el 87, 88, estaba en segundo o tercer año de educación física, él venía de Europa. Y decía, recuerden que hay autores que también consideran la coordinación. El otro día, en el grupo de estudio esto, saltó, se tiró, ¿por qué no la coordinación? Yo recurrí, me tomé 10 minutos, fui a mis libritos viejos, saqué una foto y le digo, este profesor, que inclusive en la Feria del Libro se conocieron ambos por mí, que estaba ahí invitado por los dos, en sus nuevos libros, Tito Vilte, Enrique Vilte sobre natación, Mario Di Santo sobre la educación física. Entonces le digo, fíjense lo que decía él. Parece ser que quizás en la traducción, recuerden que todos esos libros venían de Europa, todos esos libros venían de formaciones rusas, de nosotros, de nuestros profesores que nos formaron, y es muy posible que en la traducción se hayan comido la coordinación. Ahora, si vos te pones a pensar finamente, en todo lo que vos haces tenés que ser coordinado. Vos querés hacer velocidad, tiene que haber coordinación. Vos tenés que hacer fuerza, tiene que haber coordinación. Sí. Vos tenés que tener flexibilidad, tenés que ser medianamente coordinado. Entonces, ¿por qué la coordinación no se toma como una capacidad condicional en donde hay edades? ¿Sí? Yo estoy trabajando con mucha gente de tercera edad, en donde trabajamos circuitos motrices, en donde yo siempre los cargo y les digo,
y yo también soy de esa edad, entonces le digo, bueno, vamos a la confitería, todos se ríen, Beto. Bueno, y querés ir al baño y hay 2 sillas que están media pegadas. Y desnucás a una de las señoras porque le pisaste el tapado, le pegaste a una... No coordinás motrizmente. Bueno, esos son trabajos que Eso es parecería adolescencia. Bueno, sí, adolescencia, pero eso es educación física de esa adolescencia. Y no te creas, porque yo lo veo en el club, ¿sí? Que todo lo que es joven y es adolescente está preparado, porque si no te haría la pregunta, ¿por qué a los 13 años operan tanto de columna? ¿Ah? Entonces, la pregunta del millón, ¿era tan malo los entrenamientos? Y tomen la palabra nada más, por favor, porque si no nos vamos siempre, no podemos hablar de nada porque nos vamos a los extremos, pero eran tan malos los entrenamientos militares, en donde antiguamente vos lo veías haciendo plancha, pasando una pista de combate, tenés motricidad fina, motricidad gruesa, tenés agarre, tenés palanca, tenés fuerza, tenés resistencia, tenés flexibilidad, tenés agilidad. Entonces nos tendríamos que hacer una pregunta. Ya por el 96 yo hice un posgrado de preparación física, aparte de profe, hice casualmente ese de preparación física. Y me acuerdo que uno de los médicos pediatras lo primero que dijo, qué lindo sería que cada institución tenga una pista de combate. ¿Por qué? Porque es la famosa plaza que teníamos nosotros cuando éramos chicos, en donde nos arrastrábamos, donde trabajábamos en equilibrio, donde traccionábamos. Entonces la plaza y los árboles. Entonces, claro, vos no Qué te lindo. preguntaste Pasamano. como médico, Qué lindo vos no te- treparse un árbol. vos no te preguntaste Pasamanos. como médico si en nuestra época, seguro que debe haber existido, ¿por qué el famoso la tendinitis rotuliana? Sí. ¿Tá? Y ahora, ¿cuántos chicos es al revés? No la tienen. Entonces, bueno, y nosotros la teníamos, quizás sí, quizás no. ¿No te preguntaste cómo comíamos antes? ¿Y cómo comemos ahora? ¿No te preguntaste por qué a los 3 años ya hay chicos con estrés? Y apuntamos al estrés y no le apuntamos al estrés. Entonces, hay muchas cosas que cuando nosotros después lo agarramos a ese deportista, a Doña Rosa, hay muchas cosas que vos te tenés que preguntar antes de decir, vamos a hacer días abdominales. No sé, ¿será que uno va madurando? Siempre tuve esa conciencia y ahora de grande la tengo más. Calidad versus cantidad. Beto, en Mercedes Salud, entonces, esta nueva iniciativa que está llevando adelante. Esta nueva iniciativa se Va lleva uno a cabo. y dice, quiero Bueno, hacer... ese es el protocolo de ingreso. Bien. Podés ingresar siendo paciente del lugar, como también, gracias a Dios, los profesionales Derivado amigos de- claro. vienen derivados de otros profesionales y lo que se hace, bueno, seguir trabajando, en este caso yo, ya comunicarme con el profesional que lo deriva y ya en función a lo que ellos dicen y lo que yo evalúo, se arma un protocolo de trabajo para, bueno, para después hacer la cuarta etapa, si es que ya la quisiera hacer, que ya quizás esa cuarta etapa sea ya puesta totalmente a punto, digamos, bueno, quiero correr maratón ahora, Para la bueno, actividad. o poderlo derivar a los profesionales que están trabajando en esa disciplina. ¿Querés jugar tenis? Seguí acá, querés hacer... Pero vamos a prepararnos físicamente para que cuando llegue no hayas hecho esa etapa y estés un poquito mejor preparado, ¿se entiende? Después te lo mandamos a Caramelo para alguna que vaya al arco a ver si la puede sacar. Ayer Ey, casualmente ey, a Caramelo ey. lo tildé, Oiga. a Caramelo lo tildé porque eso es lo que le quería decir. Estoy por empezar a trabajar con un arquero de primera línea. Entonces, dentro de toda la información que le pasé, le mostré a Caramelo casualmente su trabajo que hicimos en rodilla y es muy buen alumno, aparte de ser buen arquero. El arquero de primera línea no es ¿Quién es Caramelo. buen arquero? No, el arquero ¿Quién de- es buen arquero? El que vino a No, entrenar. el que vino es un jugador profesional, Ah. el que estamos tomando No, no contacto. Pedro. Pero Pedro es un jugador de Sí. Champions League. Sí. Ah, mirá vos. Y para que yo lo ponga de ejemplo no tiene que ser mi amigo. Ah, yo bien. yo los amiguismos en esto no anda muy Beto, bien. muchas gracias por venir. No, gracias a usted una vez más y por el espacio. Gracias Pedro. Gracias chicos, en serio. Y bueno, yo siempre digo que lo que no se sabe se averigua, pero lo que estamos seguros, no volvamos atrás, no retrocedamos. Porque hay muchos mensajes que terminan confundiendo a la gente. Y yo vengo de una formación en donde cuanto más sencillito hablamos, más se va a entender. Roberto, Beto López, acá estamos. Entramos ahora en la última media hora. Siempre lo agarramos de punto a Caramelo, pero es un gran arquero. Una vez le vi, la única, pelota que sacó, que iba al arco, una volada extraordinaria a mano cambiada en la cancha del regimiento. Sí. No, Y- ni antes ni después sacó ninguna que fue al arco. ¿Y pero qué, esa- ¿Y qué camiseta tenía puesta ese día? no me acuerdo. Una de palometas. Ahí está. ¿viste?